Leamos juntos la palabra del Señor y pidámosle que hable a nuestro corazón. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. ¿Podemos leer, iglesia? Leamos, por favor. El Señor dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Cierra tus ojos, ora. Reclama esa promesa. Mi familia es bendecida por la fe de Abraham, por mi fe en Jesucristo, porque tengo las promesas de Abraham en Cristo. Gracias, Padre, por esta palabra, porque esta palabra la has colocado para un día como hoy. Tiene un propósito especial que tú, Señor, lo sabes y lo das a conocer. En Cristo Jesús, yo te alabo y te bendigo porque estamos reunidos acá en tu santo nombre para alabarte, bendecirte y escuchar tu palabra, y que tu palabra nos lleve a cambios en nuestra vida, que nos lleve a tomar decisiones y a transformaciones en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Qué vemos en estos versículos en la historia de Abraham con Dios? De Dios con Abraham. Vemos que Dios le está dando a Abraham un propósito exacto, preciso. Dios le está diciendo a Abraham qué tiene que hacer y además le está diciendo qué va a hacer él, es decir, qué va a hacer Dios. Fíjense y vea. El Señor dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Un propósito exacto. No hay dudas. Abraham sabe a qué atenerse con Dios. Dios le está diciendo: haz esto. Y le dice: haré de ti. Yo he llamado esto la parte de Dios y la parte nuestra. No tienes que enseñarle a Dios a hacer su parte. Él sabe perfectamente. Los que tenemos que aprender a hacer la nuestra somos nosotros. Amén. Dios le dice a Abraham: deja tu casa, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. En el devocional de Abraham 365, los primeros días están enfocados en dar esta instrucción, cómo esto se convierte en una visión, en un llamado de Dios para Abraham. Pero Dios dice: yo voy a hacer de ti una nación grande, te bendeciré, haré famoso tu nombre. Yo, dice el Señor, haré famoso tu nombre, serás bendición. Algunos viven para buscar fama, pero Dios le dice a Abraham: yo te voy a hacer famoso. Cuando encuentras a Dios, Él cumple propósitos en tu vida. Amén. ¿Sabes lo que Dios quiere para ti? ¿Sabes lo que Dios quiere de ti? ¿Conoces el propósito que Dios tiene para ti? ¿Conoces el propósito que Dios tiene para tu familia? ¿Para tu vida? ¿Para tu hogar? ¿Para tu casa? ¿Para tu iglesia? Dios es maravilloso, vean. Este año el Señor nos dio este propósito. 2024 con Dios siempre en contacto. Significa en relación con Dios, en contacto. Y si estoy con Dios siempre en contacto, mi propósito es exacto. Porque Él me da a conocer el propósito que tiene para mí. Amén. Lo llamo en el libro Abraham 365. Está en el día 3, el designio providencial. Permítame leerles. Designio providencial, día 3. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. No podríamos hablar sobre la vida de Abraham sin hablar de lo que se conoce como el designio providencial. ¿Qué es el designio providencial? Es cuando Dios escoge a una persona para un plan determinado en su vida. Esto está claramente marcado en la vida de Abraham. Dios lo ha escogido con un plan y propósito definidos. Detallaremos ese plan y propósitos en días posteriores. Hoy nos enfocaremos en el designio providencial.
En primer lugar, es providencial porque depende de la voluntad de Dios, se le atribuye a Dios. Segundo, es designio porque contiene, da a conocer el propósito para realizar algo determinado. Dios escoge, Dios da a conocer, sí, así es. En su divinidad, Él puede, quiere y realiza este tipo de acciones. Ahora, este designio se limita únicamente a los personajes narrados en la Biblia como Abraham, o Dios continúa escogiendo y dando un propósito determinado a las personas hoy en día. Sin duda, Dios lo hizo en la antigüedad bíblica, lo ha hecho a lo largo de la historia y lo sigue haciendo hoy conforme a su perfecta voluntad, de acuerdo con el plan que tiene para cada uno. Dios sigue implantando su visión en los corazones de las personas hoy en día. En el caso de Abraham, el designio providencial de Dios implicaba la conformación de una gran nación y la bendición para todas las familias de la tierra a través de él. En nuestro caso, su designio puede ser el de ser padres, artistas, estudiantes, hijos, deportistas, maestros, políticos, empresarios, pastores o profesionales en cualquier campo, entre otras posibilidades. Creciendo en nuestra fe. Finalmente, la Biblia nos muestra que antes de que Abraham se convirtiera en el gran hombre de fe, Dios le dio a conocer su designio para él. Y lo que lo llevó a convertirse en el padre de la fe fue el hecho de que aceptara y se encaminara hacia ese propósito de Dios en su existencia. En su caso, como en el nuestro, desarrollar el plan de Dios, llevarlo a cabo en nuestras vidas, dependerá de aceptarlo mediante la fe como la voluntad divina para nosotros y encaminarnos día a día, reconociendo en cada paso la confirmación de ese designio providencial de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado para qué te escogió el Señor en este mundo? Juan 15:16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará lo que pidan en mi nombre. Se conoce como designio providencial, el propósito exacto para el cual Dios nos escogió. ¿Sabes para qué te escogió Dios? ¿Sabes lo que Dios quiere de ti? Si estoy con Dios en contacto, entonces mi propósito va a ser preciso, va a ser exacto. ¿Qué significa estar con Dios en contacto? Significa tener una relación con Él. Dios habla al corazón de quien está en contacto con Él. Amén. Por eso llamamos a esto estar en contacto, es estar cerca. Dios va a hablar a tu corazón. ¿Cómo habla Dios? Es la pregunta que muchas personas se hacen. Básicamente hablando desde la teología podemos decir que Dios habla a través de la palabra, de la Biblia. ¿Cómo poder escuchar la voz de Dios si nunca abrimos la Biblia? Es muy seguro que antes de que llegáramos a la iglesia, la Biblia era un libro distante para nosotros. Es muy probable que así sea. Seguramente en algunos casos no, pero la mayoría sí. Porque había muchos paradigmas sobre la Biblia, ¿no? Hablamos de esto en los cursos, paradigmas sobre la Biblia. El que lee la Biblia se vuelve loco. Yo estoy seguro que el que lee la Biblia se vuelve loco. Loco de amor por Dios. Amén. Porque aprende a conocerlo. Claro. Ahora, alguna vez quise yo leer la Biblia con Claudita, yo me acuerdo. Estábamos en nuestra época de comienzo de relación. Nuestro comienzo de relación fue muy tortuoso, muy tormentoso, por mi culpa, no por ella. Bueno, pero quisimos acercarnos a Dios y sacamos una Biblia que había en mi casa. Mi mamá tenía una Biblia gigante de pasta verde con bordes dorados y quisimos leerla. No entendimos nada. La traducción de esa Biblia de verde de bordes dorados es la traducción que llama la Biblia de Jerusalén en un idioma español, en el idioma español antiguo. No lo entiendes. El español antiguo de 1500, 1600 no lo entiendes. Es increíble, ¿no? Es en nuestro mismo idioma, pero no lo entiendes. Entonces, cuando tú te acercas a una Biblia que no entiendes, ¿cómo vas a escuchar la voz de Dios? Ahí están las traducciones modernas que nos ayudan a conocer a Dios. Dios habla a través de la palabra, amén. Pero habla a través de la oración. Cuando nosotros oramos y buscamos a Dios, Él tiene formas de hablarnos a nuestro corazón. Tiene formas particulares cuando oramos. Habla a través de las circunstancias
Las circunstancias le muestran a uno. Las circunstancias te pueden mandar mensajes de Dios, lo que está sucediendo a tu alrededor. Hay que ser sensibles. Oiga, habla a través de las personas. Y no me refiero a un pastor que está predicando, quizá pueda hacer eso, pero en la cotidianidad. A mí el Señor me ha hablado a través de mi esposa. Y quiero confesarles algo. No me gusta tanto que me hable a través de ella, porque normalmente lo hace a modo de exhortación. Pero la ha utilizado muchas veces para hablarme. Es verdad. Dios ha utilizado muchas veces a Claudita para hablarme. Y Dios habla a nuestro corazón a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en el corazón del creyente, del que le ha dicho a Cristo que venga. Lo llamo el combo agrandado. Cuando tienes a Cristo, tienes al Espíritu. El combo agrandado espiritual. Si recibes a Cristo, recibes al Espíritu Santo. Cuando estamos con Dios en contacto, sabemos hacia dónde partir como Abraham, porque Dios nos da esa dirección. Entonces, vete, deja, haz esto. Ahora, cuando no tenemos una relación con Dios, es difícil comprender lo que Dios quiere, incluso lo que nosotros queremos, porque nuestro corazón es engañoso y entender el propósito no resulta tan fácil. Por eso necesitamos conectarnos con Dios. En Antioquia tenemos un dicho: el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Como no sé cuál es el propósito, no sé lo que Dios quiere, no sé cómo encaminarme. Miren, recuerden este texto, recordemos Jeremías 17:9. Es muy interesante. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Un día nos levantamos con el deseo y el anhelo de hacer algo y decimos que esa es la gran idea, esta es la mejor idea, y al otro día decimos, pero no era tan buena, porque así es el corazón del ser humano. Pero cuando estamos con Dios en contacto, Él nos alinea con un propósito, con un designio providencial, que puede ser el de ser padre, un profesional, un pastor, cuántas cosas. Pero el corazón es engañoso y a veces nosotros nos confundimos y dejamos que muchas cosas en nuestra vida nos enreden. Déjenme leerles el día 10, se llama Déjaselo a Dios. Génesis 12:3, seguimos en Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Para sintetizar la promesa que analizaremos hoy de bendecir a los que te bendigan, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, podríamos utilizar la frase: si te vas a meter con Abraham, que sea para hacerle un bien, o mejor no lo hagas. ¿Por qué? Preguntaría alguien. Porque lo que Dios le está prometiendo al padre de la fe es que quien lo trate bien a él, Dios lo tratará de igual manera. Pero quien lo trate mal, Dios lo tratará mal. En otras palabras, si alguien se portaba bien con Abraham, recibiría la bendición de Dios. Pero si se portaba mal con él o le hacía algún desplante, Dios personalmente le cerraría la puerta en la cara. La materialización de esta bendición tan particular la vemos en muchos de los hechos de la vida de Abraham, donde Dios prosperó y respaldó a quienes lo ayudaron o castigó y despojó a quienes lo afectaron. Es lo que Dios le ha prometido que va a hacer. Esto significa, entre otras cosas, que Abraham no está preocupado por tratar mal a ninguno que lo trate mal. Pues como vimos el día de ayer, Abraham fue llamado a ser una bendición. Por lo tanto, es liberado de la carga que implica pensar negativamente de las personas que lo afecten de alguna manera. Librado, por ejemplo, de pensar en tomar venganza de quien lo perjudique. ¿Te imaginas cuánta libertad y paz puede traer eso a un corazón? Creciendo en nuestra fe. Y si te digo que Dios quiere liberarnos a nosotros de la misma manera que liberó a Abraham, en ese sentido, y espera que actuemos igual que él, en Romanos 12:14 se nos dice: bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Y en primera de Pedro 3:9, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para eso fueron llamados, para heredar una bendición. E incluso yendo más allá, como suele hacerlo Dios, por supuesto, Romanos 12:19,
No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Al igual que el padre de la fe, nosotros debemos hacer el bien siempre, independientemente de cómo actúen las personas con nosotros, ya que Dios se encargará de toda situación o persona que nos afecte cuando estamos dentro de sus planes. ¿Has dejado que tu corazón se cargue contra alguien que te afectó, llevando el peso en tu vida? Libérate, déjaselo a Dios. Él ha dicho que se encargará. ¿Saben por qué no logramos entender el propósito? Porque estamos pensando y desgastándonos en lo que nos pasó, en lo que nos hicieron, en la amargura, en el rencor, cuando Dios nos está diciendo: sigue por el camino que yo te estoy mostrando, yo me encargo de eso. No pierdas tiempo, no pierdas propósito. El corazón es engañoso, amén. Y entender el propósito es complicado, no es simple. Miren Proverbios 25 conmigo, por favor, iglesia. Proverbios 25. El propósito humano es como aguas profundas. El que es inteligente lo descubrirá. ¿Cómo es el propósito humano? Como aguas profundas. ¿A qué se refiere? O sea, está tan profundo que yo muchas veces no entiendo el propósito. Hay personas que, independientemente de su edad, hoy no saben para qué fueron llamadas por Dios. ¿Cuál es su propósito? No han entendido el camino y se siguen preguntando: Señor, ¿para qué estoy yo en este mundo? Cuando tengas un contacto con Dios cercano, Dios te lo va a revelar a tu corazón y te va a decir: yo te llamé, eres único y quiero que te encamines en este propósito. Como le dijo a Abraham un día: deja tu tierra, la casa de tu padre, tus familias, vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Entender el propósito es complicado. La gente se gasta toda la vida entendiendo cuál es el plan que Dios tiene. ¿Cuál es el plan que Dios tiene para mí? Miremos este mismo versículo, por favor, en la Nueva Biblia de las Américas. Proverbios 25. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, y el hombre de entendimiento lo sacará. Oiga, el propósito, el consejo, la idea está tan profunda que muchas veces no la entiendo. Pero dice que el hombre con entendimiento, la persona con entendimiento la comprenderá. Y cuando yo comprendo el propósito, me encamino en ese propósito. Miremoslo en la Reina Valera actualizada de 1995, Proverbios 25. Como aguas profundas es el propósito en el corazón del hombre, pero el hombre de entendimiento logrará que extraerlo. Es verdad que entender el propósito por el cual estamos acá no es fácil, pero si estamos con Dios en contacto, Él nos lo va a dar a conocer, amén. El designio providencial. ¿Para qué me llamó Dios a esta existencia? Dios tiene un plan con nosotros. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Tiene un propósito y quiere que tú lo sepas. Y para poderlo comprender, debo ponerme en contacto con Dios como lo hizo Abraham. ¿Sabes lo que quieres? Hice dos preguntas hasta este momento. La primera: ¿sabes lo que Dios quiere? La segunda: ¿sabes lo que quieres? A veces no sabemos. ¿Qué quieres? Antes de llegar a los caminos del Señor, esto lo aprendí yo recién llegué a la iglesia, que me encantó. Se habla de nuestro sueño para nosotros mismos, ¿no? Antes de conocer personalmente al Señor, vivía para mí. Entonces tenía el sueño de Hernán para Hernán. El sueño de Hernán para Hernán, porque vivía para mí. Y claro, creía tener algún potencial, me encaminaba muchas veces en él, sin embargo tenía muchos tropiezos. Pero llegué al camino del Señor, comencé a conocer a Dios y entonces di un paso adicional, nuestro sueño para Dios.
Cuando me comienzo a meter con Dios, comienzo a llegar a conocerlo, le planteo el gran sueño de Hernán para Dios. Ya no en mis fuerzas, porque ya entiendo que Dios está. Entonces le digo: Señor, esto es lo que quiero hacer, esto me gustaría, me parece que es esto. Pero cuando sigo profundizando con Dios y me pongo con Él en contacto, entendí el sueño de Dios para Hernán. El sueño de Dios para Hernán. No mi sueño para él, no, Señor, esto es lo que quiero que tú hagas, sino que Dios me dice: esto es lo que yo quiero que tú hagas. Es distinto. Amén. Cuando le entiendes a Dios y Dios te dice: yo quiero que hagas esto, encamínate por este camino, no pierdas más tiempo basado en tus dolores o en tus preocupaciones o en tus angustias. Conéctate con Dios para que puedas comprender el gran propósito que Dios tiene para ti. Amén. Y encamínate en ese sentido. Puede ser un niño, puede ser un joven, puede ser una persona adulta. Pero si te conectas con Dios, Dios te va a decir: esto es lo que quiero que hagas. Y vas a caminar como Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham, Dios llamó a Abraham en un municipio que se llama Harán. Ahí muere Terac, su padre, porque ya habían salido de Ur de los Caldeos. Posteriormente en el devocional hago notar que esa salida de Ur fue providencial, que no fue Abraham el que quiso salir de Ur. ¿Te has dado cuenta cuántos movimientos en tu vida que a veces no los entiendes? Pero cuando uno mira hacia atrás, digo: ah, Señor, esto era estratégico. Yo he visto cosas en mi vida que son estratégicas en el plan de Dios. Como por ejemplo el hecho de estar aquí hoy pastoreando esta iglesia con todos los hechos hacia atrás. Digo, esto fue estratégico. Abraham no tenía ni idea para dónde iba, ni idea, pero le creyó a Dios. Amén. Y Dios le dijo: te voy a llevar a una tierra que yo sí conozco. Dijimos hace 8 días, ¿cierto? Yo sí he estado allí. La persona de fe se encamina hacia un lugar que Dios ya conoce. Amén. Ese es el propósito. No es incierto. Por eso yo suelo decirle a Dios: muéstrame el siguiente paso. Cuando yo oro, esta es una oración cotidiana mía: Señor, muéstrame el siguiente paso. Muéstrame tú el siguiente paso. Proverbios 21:2, uno de mis proverbios favoritos. En las manos del Señor el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. En las manos del Señor, del Señor, diga: en las manos del Señor. ¿Qué significa estar con Dios en contacto? Estar en las manos del Señor. Tú pones tu vida en manos del Señor. Diga conmigo en esta mañana: Señor, mi vida está en tus manos. ¿Dónde está tu vida? En las manos del Señor. En las manos del Señor el corazón del rey es como un río que sigue el curso que Dios le traza. Qué bonito, ¿cierto? En las manos del Señor el corazón de Hernán es como un río que sigue el curso que Dios le traza. No el curso que yo traía, el curso que Dios te traza, el que Dios tiene para ti. Amén. Propósito exacto. No te levantas por las mañanas diciendo: ¿y ahora qué hago, Señor? Sino que por las mañanas te levantas a engrandecer el plan que Dios tiene para ti, porque sabes hacia dónde te dirige el Señor. Esa es la ventaja de estar en contacto con Dios. Este tema es muy revelador. Aquí hay personas en este momento que dicen: yo no sé para dónde voy. Eso es verdad. Pero el tema es muy interesante, porque es en ponernos en contacto con Dios para que Él no nos lo diga. Amén. Ya dijimos que Dios hablaba al corazón en la oración, en la palabra. Pregúntale qué plan. Conocí a un hombre a los 70 años de edad. Nunca lo olvido, don Jorge.
Él conoció a Cristo a esa edad, a los 70 años. Era un hombre maduro. ¿Sabes qué me dijo? Hernán, estoy viviendo los mejores años de mi vida. Porque cuando tú te conectas con Dios, Él te hace vivir los mejores años de tu vida y te va a llevar a desarrollar todo tu potencial. Y esto es algo maravilloso. En las manos del Señor el corazón del rey es como un río que sigue el curso que el Señor le traza. Con Dios vamos a la fija, amén. Vamos a la segura. Abraham no tenía nada que perder. ¿Qué podía perder Abraham? Si Dios ya había estado allá. Si Dios sabía que esa tierra fluía leche y miel. ¿Acaso Abraham tenía algo que perder? Lo único que tenía que hacer era encaminarse y decir: Señor, yo quiero entender ese plan. ¿Hay alguien acá que quiera entender el plan de Dios? Yo quiero entenderte, Señor. Ahora miren, versículo 2. A cada uno le parece correcto su camino, pero el Señor, ¿qué? Juzga los corazones. Por eso es que te levantas por la mañana diciendo: ya tengo el plan, este es el gran plan. Y al otro día diciendo: pero sí será tan bueno. A cada uno le parece correcto su camino, pero el Señor juzga los corazones. Entender el propósito en la vida no es fácil. Hay personas que se gastan toda la vida tratando de entenderlo, pero Dios nos quiere ahorrar ese camino. Dios quiere que tú, siendo un joven, comprendas para qué te escogió en este mundo y te encamines y comienza a darte las herramientas, los recursos, los dones, los talentos, las capacidades. Somos personas únicas. No hay otro Hernán en este mundo. Hay personas que se parecen a mí. Un día alguna persona me dijo: usted no es no sé qué. Le dije: no, es que a mí me parece que yo vi una persona muy parecida, no sé en dónde. Le dije: no, yo nunca he ido por allá. Somos únicos. Amén. Puede que haya personas que se nos parezca, pero el único que tiene los dones y las capacidades y las habilidades que tú tienes eres tú. Y cuando te pones en contacto con Dios, Dios te dice: yo quiero que hagas esto, y tú te encaminas hacia esa tierra prometida y comienzas a construir una historia con Dios hermosa. Este es el tiempo para que lo hagas, para que lo sigas haciendo. Ya muchos vienen en eso. Venimos. ¿Cómo puedo saber lo que Dios quiere para mí? Una buena pregunta. Estando con Dios en contacto es la respuesta. Pastor, ¿cómo puedo saber lo que Dios quiere para mí? Pregúntaselo. Pregúntaselo. Ponte en contacto con Dios. Ora, abre la palabra y verás que Dios te va a mostrar. Salmo 32:8, por favor. Diga conmigo: el Señor dice. ¿Qué dice? Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Siempre me gusta hacerle preguntas al texto. La Biblia dice, el Señor dice: yo te instruiré, yo te mostraré. ¿Y cuándo lo dice? Cuando estoy cerca de Él. Cuando yo estoy con Dios en contacto, Él me va a instruir y me va a mostrar. Cuando yo he estado en contacto con Dios, muy cercanos, Dios me ha hablado al corazón de una manera increíble. No todas las veces he tenido esos contactos tan cercanos como quisiera, pero yo le pido a Dios siempre estar ahí, estar en ese contacto, estar cerca de Dios. Amén. Cuando yo he estado cerca de Dios, Dios me ha mostrado cosas maravillosas. Cuando Dios me colocó en el corazón que escribiera un libro devocional sobre Abraham, yo me puse a llorar como un niño. Le dije: Señor, me estás hablando de esto. Y el Espíritu Santo me decía: esto es lo que quiero que hagas. Y yo lloraba recibiendo la instrucción de Dios. Porque cuando tú escuchas la voz de Dios, no puedes hacer más que o ponerte a llorar, hermano, como hice yo, o a reír como hizo Abraham cuando le dijo Dios que le iba a dar un niño a los 100 años.
Qué lindo eso, ¿cierto? Cuando tú escuchas que Dios está hablando a tu corazón y tú dices, wow, sí, Señor. Lloraba yo porque me quedé impactado. Hace poco me pasó algo similar que Dios confirmó a través de Juan en esa oración de la mañana, y tú por la noche llegas, Juan, y me confirmas algo ahí. Y yo digo, wow, Señor. Uy, vamos para adelante. Amén. De la mano del Señor, vamos para adelante. La Biblia dice, yo te instruiré. Yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y yo cuidaré de ti. ¿Qué les parece el esquema? El Señor nos instruye, es decir, nos enseña. Nos dice lo que tenemos que hacer. Nos muestra el camino. Vea, es por acá. Y tú, si ya tienes la instrucción de Dios y sabes y reconocer el camino que debes seguir y te encaminas en él, entonces Dios te empieza a aconsejar. Pero también dice que te va a cuidar. Amén. Los ojos de Dios están sobre nosotros porque Él nos está cuidando. Diga, los ojos de Dios están sobre mí. Están sobre mí para ver cómo voy en el camino. Y entonces me aconseja, pilas, que no es así. Es, ojo, pilas, endereza. Bueno, gracias, Señor. ¿Cómo puedo saber lo que Dios quiere para mí? Estando con Dios en contacto. Porque Él es el que instruye, Él es el que muestra. Muéstrame el siguiente paso. ¿Qué tengo que hacer en este negocio, en esta relación? ¿Qué tengo que hacer en esto? Déjate guiar por Dios. Déjate guiar por Dios. Vamos a ver en la historia de Abraham que Abraham se encaminó a seguir el plan de Dios, pero que en ciertos momentos se confundió. Lo leímos el domingo pasado, ¿cierto? Tomando decisiones a su manera. ¿A quién no le ha pasado eso? Pero algo tan impresionante en la historia de Abraham es que a pesar de que cometió errores, Dios prometió bendecirlo. Y esto no es una autorización para que cometamos errores, pero es para que entendamos de qué se trata cuando Dios está detrás de nosotros. Ustedes no saben los errores que yo he cometido como persona, como pastor, como esposo, como padre. Pero Dios sabe, conoce mi corazón y me ha sacado en limpio a pesar de mis faltas. Porque esa es la vida de fe. Amén. ¿A alguien le pasó? ¿A alguien le pasó alguna vez? Dale un fuerte aplauso al Señor. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Cuando estoy con Dios en contacto, puedo entender el propósito, porque es difícil encontrar el propósito en la vida. Es difícil, no es fácil. Dijimos que era profundo, ¿cierto? Y que solo los entendidos lo pueden extraer, pero que el corazón es engañoso. Por eso necesitamos estar en contacto con Dios. No podemos perder un segundo más, un minuto más en la vida, caminando sin saber para dónde vamos, cuando tenemos a un Dios precioso que nos indica el camino por donde debemos seguir. Quiero que terminemos en el Salmo 138:8, por favor. Salmo 138:8. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Esto es un salmo hermoso. ¿Saben qué le está diciendo el salmista al Señor? Que Él es una obra en las manos de Dios. ¿Qué somos nosotros? Barro en manos del alfarero. Amén. Una obra en las manos de Dios. Somos una obra en las manos de Dios. Dios está trabajando con nosotros. Yo iba a decir, Dios está tratando con nosotros. Sí que está tratando con nosotros, porque quiere moldear nuestro corazón. Está trabajando como el alfarero moldea el barro
Ustedes saben que en el proceso de alfarería el alfarero comienza a trabajar y cuando no le gusta lo que está viendo, vuelve y le echa un poquito de agua a la mezcla, a la brea. Uy, eso sí que duele, ¿cierto? Déjate de moldear por Dios. Dios está trabajando con nosotros porque Él está haciendo una gran obra. Una gran obra está haciendo con nosotros, amén. Cuando yo llegué a la iglesia hace 29 años, con lo único que podía cargar era con el peso de mi frustración. Estaba frustrado. Me había quedado mal a todo el mundo. Me había quedado mal a mí mismo. Nadie creía en mí, ni yo. Estaba en una condición difícil. Sabía que tenía dones, sabía que tenía talentos, pero estaba enredado. Pero cuando llego a los caminos del Señor, Él empieza a trabajar con mi corazón. Dios está trabajando con tu corazón. Esa es la obra. Este salmo dice: no abandones la obra de tus manos. Dios no va a abandonar la obra que comenzó, pero tienes que dejarte moldear por Dios. Dios va a utilizar circunstancias, situaciones para moldear nuestro corazón. Y en la medida de que Él va trabajando en nuestro corazón, nosotros vamos entendiendo su potencial. Vamos entendiendo para qué nos llamó. Por una razón especial. Porque Dios nos ama. Amén. La Biblia dice: tu gran amor, Señor, perdura para siempre. Cuando yo me enteré de que Dios me amaba a pesar de lo que había hecho y sentí su amor, eso fue liberador para mí. Yo crecí en un hogar con un padre autoritario y siempre todo lo que hacía lo hacía por tratar de darle la talla a mi papá. Pero cuando entendí que Dios me amaba, ya entendí que no tenía que darle la talla a nadie. Amén. Y Dios me liberó porque Él me acepta en Jesucristo. Entonces eso me liberó a mí. Yo no vivo para agradar a nadie en este mundo. Vivo para agradar a Dios. ¿Ves? Vivimos para agradar a Dios. Amén. ¿O no? Porque muchas veces vivimos para agradar a las personas. Y eso sí que es complicado, hermano. Cuando entiendes el amor de Dios, entiendes el propósito de Dios para ti. Dios te ama. Este puede ser el primer día del resto de tu vida. Dios te está diciendo: oh, yo te amo y te di propósito y sigo trabajando contigo, así que encamínate, no importa los años que tengas. Tengo para ti planes muy buenos. Cuando yo llego al camino del Señor, con lo único que podía cargar era con el peso de mi frustración. ¿Quién hubiera creído en aquel entonces que hubiera llegado o que iba a llegar yo hasta este momento en mi vida? ¿Quién lo hubiera creído? ¿Por qué podemos llegar hasta donde Dios quiere llevarnos? Porque nos dejamos que Él trabaje en nuestro corazón. Amén. Somos sensibles, nos ponemos en contacto con Él. Digo: bueno, Señor, ¿qué es lo que quieres? Dios me muestra en su palabra y me encamino con ese propósito. En nuestros corazones hay proyectos tan excelentes que Dios quiere desarrollar para este tiempo. Eso es lo que he entendido yo con este devocional que Dios me permitió escribir para su gloria. Proyectos excelentes que Dios tiene ahí en nuestro corazón, pero que quiere que nosotros entendamos el propósito y marchemos obedientemente, como hizo Abraham. Obedientemente para un lugar extraordinario que Dios le tenía, como era la tierra prometida. La Biblia dice: el Señor cumplirá en mí su propósito. ¿Habrá algún mejor propósito que el propósito de Dios para nosotros? ¿Habrá algún mejor propósito que el propósito de Dios? Quiero terminar con esto. Nos formó, nos creó, nos dio una identidad, nos hizo únicos para que desarrolláramos el propósito por el cual Él nos dio la vida. Nunca es tarde. Eso he aprendido yo en este tiempo. Nunca es tarde. Ustedes no saben lo complejo. Ustedes saben, yo les conté en el conversatorio con Juan Diego que fue llegar hasta acá. Pero tengo tanto entusiasmo por lo que viene.
Tengo tanto entusiasmo, tanta expectativa por lo que viene. Sé que es difícil, pero yo no estoy solo. Amén. Tengo a Dios de mi parte, una hermosa familia como la que Dios me dio y una iglesia preciosa para que sigamos juntos avanzando. Yo quiero que tú avances. Quiero que no te frenes, que avances. Dios tiene grandes planes. Si estás en contacto con Dios, te muestra el propósito y tú te encaminas y Dios te va a mostrar y tú vas a decir, uy, Señor, qué bendición. Cierra tus ojos, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Hoy puede ser el primer día del resto de tu vida, porque este mensaje puede cambiar la vida de una persona para siempre. Recuerda esto, cuando yo llegué a la iglesia tenía el sueño de Hernán para Hernán. Comencé a caminar con Dios, entonces tenía el sueño de Hernán para Dios. Pero cuando lo conocí verdaderamente, entendí el sueño de Dios para Hernán. Y lo estoy entendiendo y lo estoy desarrollando y quiero más. Quiero más de Dios. Porque si yo no estoy con Él, yo no lo logro. Ninguno de nosotros lo va a lograr sin Dios. Por lo menos no hasta donde Dios nos quiere llevar. No lo hagas solo. Hazlo con Dios. ¿Y cómo se hace con Dios? En obediencia, en fe, creyéndole, como lo hizo Abraham. Creyéndole. Oh, la fe es poderosa. El propósito de cada uno de nosotros, ahí con tus ojos cerrados mientras oras, escúchame esto. Nuestro propósito tiene que ver con el amor de Dios. El Señor cumplirá en mí su propósito. Su gran amor perdura. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. El propósito de tu vida tiene que ver con el hecho de que Dios te ama. Y Dios no se equivoca. Sé que muchos han venido trabajando en ese propósito y han avanzado mucho, pero otros podríamos ir quizá más lejos. Vamos a encaminarnos. Vamos a conectarnos con Dios. Dile en esta mañana: Señor, yo quiero conectarme contigo para escuchar tu voz. En los mejores momentos de mi relación con Dios, Dios me ha hablado al corazón. Yo te animo en esta mañana, hermosa iglesia, a que sigas creyendo que Dios tiene un plan extraordinario para ti. Aquí hay algunas personas que están pensando que están llegando al final. No, no es el final. Todavía hay más. Todavía hay más. La Biblia dice que Abraham murió a los 175 años, lleno de vida. Lleno de vida. Génesis 25, 7, 8 dice: Abraham vivió 175 años y murió en buena vejez, luego de haber vivido muchos años, y fue a reunirse con sus antepasados. Sus hijos Isaac e Ismael los sepultaron en la cueva de Macpela, que está cerca de Manré, es decir, en el campo del hitita Efrón, hijo de Zohar. Ese era el campo que Abraham le había comprado a los hititas. Allí lo enterraron junto a su esposa Sara. Luego de la muerte de Abraham, Dios bendijo a Isaac, hijo de Abraham, quien se quedó a vivir cerca del pozo de la Jai Roi, lleno de vida. Y los actos que había hecho atrás, comprando el campo y la cueva donde enterrar su familia, todo lo que hiciste atrás en la dirección correcta, Dios lo va a usar ahora. Todo lo que hiciste atrás en la dirección correcta, Dios lo va a usar. Y lo que estuvo mal, Dios quiere que lo corrijamos. Amén. Dios tiene un plan contigo. Padre, gracias.
Yo quiero alabarte, quiero bendecirte porque tú tienes un plan con nosotros. Yo te pido, Padre, en el nombre de Cristo, algunos están pensando que no hay un futuro, tal vez por las circunstancias. Yo he vivido eso. Quita los velos, quita las vendas de los ojos y muéstrales el gran plan que tiene el gran Dios que está detrás de nosotros. Qué lindo saber, Señor, que a mi edad tengo expectativas. He recorrido gran parte del camino, pero lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Yo lo creo y me gozo en eso. Lo mejor para mí, para mis hermanos, para mis hijos, para mi familia, está por venir. Porque tú tienes un plan perfecto, precioso, y tu amor es increíble. Gracias, Padre. Vivo para ti, viviré para ti, seguiré tu camino. Enséñame tu camino. Enséñame tu camino. Enséñame tu camino. En Cristo Jesús. Gracias, gracias, gracias. Yo te alabo, yo te bendigo, Señor. Yo te doy gloria y honra en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Dale un fuerte, fuerte aplauso.